El crédito a las familias y la morosidad es el título de la columna que viene. Qué tema, por eso recibimos a Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué temón este. Sí, nos salimos un poquito de la coyuntura porque no son datos que hayan salido esta semana, pero es un tema justamente muy sensible y muy interesante, así que vamos a repasar simplemente algunas cifras de distintas fuentes como para tener una composición del lugar. Y ahora, por ejemplo, simplemente como marco, vamos a ver en la primera placa lo que es lo que deben las personas físicas, de alguna manera las personas, ¿no? Sacamos a las empresas, a las personas jurídicas y estamos viendo cuál es el saldo de crédito. El último dato que tenemos es el de marzo. Esto sale del reporte del Banco Central y son cifras procesadas por la consultora Exante, y lo que tenemos es que básicamente el grueso del saldo del crédito corresponde justamente a lo que son préstamos personales y tarjetas de crédito. Hay casi el 60% de los créditos destinados a la familia, acá estamos pensando en los bancos y también en las financieras, van justamente a esa dimensión. El rubro automotor es un rubro mucho más pequeño, representa el 4% de los datos a marzo 2022, y por último el crédito hipotecario, que ronda el 37%. Es un primer panorama de cómo está el endeudamiento de las familias de vuelta con los bancos y con las empresas financieras grandes en general. Acá esto probablemente subestime la información porque no estamos recogiendo, por ejemplo, las cooperativas financieras y tampoco las empresas pequeñas financieras que no tienen por qué reportar la información. Esto viene de hace tiempo, digamos, o sea, claro. Se llega a esta situación, porque estábamos hablando últimamente, en realidad, de cómo la gente estaba teniendo miedo de endeudarse por la situación económica, pero evidentemente esto viene de atrás. Claro, si vemos un poquito las series, vuelve a crecer sobre los últimos trimestres, pero sí, es algo que viene de atrás porque de alguna manera el crédito siempre está presente en las economías modernas con un mecanismo, ya sea para hacer cosas que no podrías hacer de otra manera o para hacer más cosas de las que podrías hacer. Tanto para empresas como para familias es un mecanismo normal en lo que es una economía moderna. O sea que ahora sí, cuando vayamos avanzando justamente en la exposición, nos vamos a encontrar con esas otras dimensiones. Por ejemplo, ahora en la segunda placa lo que vamos a ver es la información que se desprende del monitor que trimestralmente elabora Pronto. ¿Sí? La empresa financiera. Y acá lo que tenemos es, bueno, cuáles son las personas que a junio de 2022 tenían algún tipo de endeudamiento vigente. ¿A qué le llaman endeudamiento? Bueno, puede ser préstamos o las tarjetas de crédito también, ¿sí? Y de hecho vemos que el 64% de las personas encuestadas por el monitor de Pronto tenía algún tipo de endeudamiento. Y ahí lo que vemos en el cuadrito es cómo es la composición. Obviamente hay personas que solamente tienen préstamos, hay personas que además de préstamos tienen tarjeta de crédito y hay personas que solamente tienen tarjetas de crédito. Ahí está simplemente cómo se separa. Esos números son el 100% de esa última columnita. En esos préstamos otra vez ingresan los personales, pero también los hipotecarios o los préstamos para adquirir un vehículo. Esto más hacia el consumo. Esto está más destinado al consumo. Acá ya por eso cambiamos. Ahora nos fuimos de lo que era la parte más agregada, vinculada al reporte del Banco Central, y estamos pensando en el monitor al consumo de la empresa de Pronto. ¿Sí? Ahora en la siguiente placa vamos a ver cuáles son, ¿sí?, los motivos por los cuales las personas que piden un préstamo en efectivo para el consumo efectivamente se endeudan. Y el 52% más o menos se endeudan justamente para pagar cuentas. ¿Sí? Y ahí estamos dejando por afuera lo que son los servicios, porque los servicios como UTO, Sedantel están por fuera de la primera categoría y el 17% de las personas se endeuda justamente para pagar servicios. En el segundo puesto venía, bueno, para realizar arreglos en el marco de la casa de cada uno, y después ya tenemos, por ejemplo, 16% para comprar comestibles, y ahí sí ya estamos entrando en otro fenómeno que justamente refleja otro tipo de vulnerabilidades y tiene otro tipo de implicancias. Claro, ¿sí? Sí, es lo que más llama la atención, ¿no? De repente, Exactamente. Sí, porque aparte lo que tiene esto es que es de alguna manera como una suerte de calecita, es lo que vamos a terminar de ver cuando veamos, bueno, a cuántas de estas personas se les complica, por ejemplo, pagar los préstamos. Y eso supone que tal vez adquieran otro préstamo. Y cada vez que se van moviendo por ese círculo, las condiciones son cada vez más restrictivas, cada vez más complejas, ¿sí? Y eso entonces tiene asociados otro tipo de problemas, otro tipo de dificultades, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la frecuencia, ¿sí?, con la cual a las personas les sobró dinero al final de cada mes, ¿sí? También como una dimensión, bueno, de alguna manera, ¿por qué razones termino pidiendo un préstamo? Bueno, si vemos estas cifras, de acuerdo al monitor de junio, ¿sí?, nunca, al 57% de las personas nunca les sobra dinero a fin de mes. ¿Sí? Algún mes al 25%. Y si seguimos para abajo, lo único que podemos decir es que a más o menos
el 9% de las personas encuestadas les sobra todos los meses, ¿sí? Después tenemos no tiene ingreso directamente, ¿sí? Y el resto para completar el 100 que es no contesta. O sea que hay un 45% de la población que o llega con lo justo a fin de mes o no llega a fin de mes. Exacto. Y ahí es donde entramos justamente a ver todo cómo se empiezan a desencadenar todas las otras cosas que estamos viendo. Por eso estamos tratando de justamente armar ese puzzle a partir de distinta información. Por ejemplo, ahora vamos a ver en la placa que viene, bueno, ¿cuáles son las dificultades? ¿Sí? Lo que está relevando ahora esta placa es justamente en los últimos 4 meses cuánto porcentaje de las personas que pidieron un préstamo, tienen un préstamo vigente, tienen dificultades para pagarlo, lo cual puede llevarlo a tomar otro préstamo y así sucesivamente. Y la mitad de las personas efectivamente ha presentado alguna dificultad en los últimos 4 meses para pagar ese crédito. Ahí lo vemos, obviamente es más alta esa cifra en lo que tiene que ver con los préstamos que en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, pero de vuelta. Y lo que vemos también es un salto en el último trimestre. ¿Sí? Pasó de 45 a 50%, son 5 puntos porcentuales. Un registro que lo tenemos que ir a buscar a septiembre de 2020. Septiembre de 2020, uno de los puntos más álgidos de la pandemia. ¿Sí? Claro. Que acá también tenés el efecto. Claro, el efecto que vos también mencionabas hoy. Bueno, en un contexto de tanta incertidumbre, también la gente se restringe y no pide porque justamente entiende que no lo va a poder o pagar o directamente no se lo van a dar. Claro. ¿Sí? Así que, de alguna manera, acá ya vamos a empezar a tener una foto más completa de cuáles son como todos los puntos de vista o todo el proceso, ¿sí? Que estamos tratando de caracterizar. Y ahora si vemos en la placa que sigue, justamente lo que vamos a ver es, bueno, la morosidad, que sería como el último escalón, donde tenemos efectivamente cuáles son los porcentajes de los créditos vencidos, ¿sí? Sobre el total de los créditos. Y eso está diferenciado en 3. Primero tenemos las empresas financieras no bancarias, ¿sí? Eso es consistente con la información que estamos viendo. El total de la morosidad en ese segmento, ¿sí? Que atiende en general a poblaciones más vulnerables y con menores ingresos, tiene una morosidad mucho más alta, del 17%. Si ya bajamos a los bancos privados, ahí sí, la información que surge del BCU y de la consultora Exante nos permite analizar qué pasa con la morosidad en los préstamos personales y las tarjetas de crédito. El TC es por tarjeta de crédito. Lo que pasa con la morosidad en el rubro automotor y también con lo que pasa, ahora sí tenemos desagregado por el lado del crédito hipotecario. Sí. Y en el último escalón lo que tenemos es la misma situación, pero ahora ya metiéndonos en la órbita de los bancos públicos. Tenemos el crédito hipotecario reflejado a partir de la morosidad en la órbita del banco hipotecario, casi del 2%, ¿sí? Y en los préstamos personales, ¿dónde está el BROW? Préstamos personales y tarjeta de crédito, donde tenemos el 3% de morosidad. Esto es créditos vencidos sobre total de créditos. Claro, y el 17,3 marca claramente eso de la calecita, ¿no? Es claro, donde ese es el segmento más que está atendido por las empresas más pequeñas, ¿sí? A la cual un banco probablemente no te preste, ¿sí? Y después ya entras en ese proceso que hoy fuimos tratando de analizarlo de alguna manera en cascada. Y otro dato que también nos ayuda a componer el lugar o a tener una composición del lugar es la información que divulgó hace poco en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley por usura, sí. Que básicamente el 35% de los uruguayos está registrado con incumplimientos en el clearing de informes. Claro. Eso es casi 1 millón de personas de los 2,8 millones que están registradas, ¿sí? Están registradas las personas que en algún momento pidieron justamente un préstamo. Y ahí efectivamente, la mitad de la que hablabas antes. Exacto. Por eso, como son todas fuentes distintas, lo que tenemos que ir tratando de agarrar los pedacitos y ver cómo lo vamos agrupando. En algunas tenemos determinada desagregación, en otras no tanto. Pero sin duda que lo que llama más la atención es el primer segmento, que es justamente las empresas financieras que no van por la órbita tradicional de los bancos. Bien.